Imaginemos esto por un momento. Una empresa. Una de esas que alguna vez fue, no sé, un referente. Pero las cosas cambian. Las deudas empiezan a acumularse, los proveedores llaman, primero con preocupación, luego con angustia. Y el futuro se ve, pues, muy incierto. ¿Qué se hace ahí? Simplemente se bajan las persianas y ya. Hoy nos vamos a meter de lleno en la Ley 1116 de 2006. Es el régimen de insolvencia empresarial de Colombia. Y ojo, que esto no es un manual para quebrar. Es más bien una herramienta, una muy estratégica, para sobrevivir. O, bueno, para tener un final ordenado. La idea hoy es desglosar esta ley, entenderle sus dos caras. Por un lado, la reorganización, que es como un salvavidas para empresas que todavía pueden flotar, y por el otro, la liquidación, que busca, digamos, un cierre digno. Vamos a ver para quién es, cómo funciona y por qué es tan clave. Exacto. Y más que solo leer la ley, vamos a intentar descifrarle el espíritu, ¿no? ¿Qué estaban pensando cuando la diseñaron? Porque no es solo un montón de reglas, es todo un sistema, con una filosofía muy clara sobre cómo manejar la crisis en una economía. Me gusta eso. Empecemos entonces por ahí, por la filosofía. A ver, ¿cuál es el gran objetivo de esta ley? ¿Se trata nada más de que las empresas paguen sus deudas de forma organizada? Esa es la pregunta clave. Y la ley misma, en su primer artículo, nos da una respuesta que es doble. Por un lado, claro que busca proteger el crédito. Es fundamental. O sea, para que la economía funcione, tiene que haber confianza en que las deudas se pagan, o que hay un mecanismo serio para cobrarlas. Claro, sin esa confianza, pues nadie le vende a crédito a nadie y todo se frena. Justamente. Pero por otro lado, la ley también busca algo más, la conservación de la empresa. La ve como una unidad de explotación económica, que suena muy técnico, la verdad, pero en el fondo significa que la ve como una máquina de generar valor y, muy importante, de generar empleo. A ver, ahí hay algo que suena casi contradictorio. ¿Cómo proteges al que le deben plata y al mismo tiempo le das un respiro al deudor para que no pague, o al menos no pague ya? Esa es la genialidad y el reto del sistema. Y la ley lo resuelve creando dos caminos muy diferentes. El primero es la reorganización. Este es para empresas que en el fondo son viables, ¿sabes? Tienen un buen negocio, pero están ahogadas. Es como llevar el carro al taller para una reparación a fondo. Entiendo. Y el segundo camino es la liquidación judicial. Eso es para las empresas que ya no tienen futuro. Ahí la prioridad cambia totalmente. Ya no es salvarla, es organizar un final justo vendiendo lo que queda para pagarle a los acreedores en el orden correcto. Es como un triaje en una sala de emergencias. Primero ves si se puede salvar al paciente y, si no, pues buscas el mejor procedimiento posible. Me llama la atención que, más que un manual de pasos, la ley parece tener principios rectores, como una pequeña constitución. Totalmente. Esos principios son la columna vertebral de todo. Por ejemplo, tienes el principio de universalidad. Suena muy abstracto, pero su efecto es brutalmente práctico. Desde que empieza el proceso, todos los bienes de la empresa y todos los acreedores entran al mismo juego. Nadie se puede ir por la libre. Pero me imagino la resistencia. Si yo soy un acreedor con una hipoteca, una garantía sólida, ¿por qué voy a querer entrar a una bolsa común donde quizá me toque esperar o recibir menos? Gran punto. Y esa es la razón de ser de ese principio. Sin esa regla, el acreedor más rápido o el más poderoso podría desmantelar la empresa antes de que se intente salvarla. La universalidad es la ley diciendo, un momento, quietos todos, nos sentamos en la misma mesa y resolvemos esto de forma ordenada. Es la base de la negociación. Tiene toda la lógica. Y luego tienes otros, como el de igualdad, que busca que los acreedores de la misma categoría reciban el mismo trato. Se acaban los favoritismos de última hora. Bien. Ahora, esto me lleva a otra pregunta. ¿Quién puede acogerse a esta ley? ¿Cualquier negocio o persona que tenga deudas puede entrar a esta sala de emergencias? No, para nada. El ámbito está muy bien definido. Está pensado para el mundo empresarial. Personas naturales comerciantes, todo tipo de sociedades, sucursales de empresas extranjeras, cualquiera que tenga una actividad de negocios formal, digamos. Pero lo que a mí me parece más revelador es la lista de los que no pueden entrar. Porque ahí se entienden las prioridades del país, ¿no? Exactamente. La lista de excluidos es muy diciente.
Por ejemplo, no pueden entrar las EPS, ni los bancos que los vigila la superfinanciera, ni las grandes empresas de servicios públicos. Pero, ¿por qué? Un banco también puede tener problemas financieros. Claro, pero la lógica es que el impacto social de su colapso sería demasiado grande. Imagínate el caos si el banco más grande del país entra en un proceso de insolvencia normal. Sería un problema de orden público. Por eso tienen sus propios regímenes de intervención que son mucho más drásticos y controlados por el gobierno. Entiendo. Es un tema de interés superior. Eso mismo. Y bueno, tampoco entran las personas naturales que no son comerciantes. Ellas tienen su propia ley, otro camino para sus deudas personales. Ok, clarísimo. Entonces, si nuestra empresa del principio decide que necesita el salvavidas de la reorganización, ¿cómo da el primer paso? ¿Cuáles son las condiciones exactas? Pues mira, la ley te da como dos puertas de entrada muy claras. La primera es la más obvia, la cesación de pagos. Es casi un diagnóstico clínico. Tienes que demostrar que llevas más de 90 días sin pagarle al menos a 2 acreedores distintos y que esas deudas suman por lo menos el 10% de todos tus pasivos. O sea, la prueba de que el agua ya te llega al cuello. Exacto. Pero hay una segunda puerta que es mucho más interesante, más estratégica, la incapacidad de pago inminente. Eso me parece fascinante. O sea, que una empresa no tiene que esperar a estar hundiéndose para pedir ayuda. Puede ver la tormenta en el horizonte y pedir un paraguas. Justamente. Es una herramienta súper estratégica. La empresa va donde el juez y le dice, mire, hoy estoy al día, pero con esta caída del mercado o porque se me fue mi cliente principal, le puedo demostrar con números que en los próximos meses no voy a poder pagar. Es anticiparse al colapso. Es mucho más inteligente, claro. Sí. Muchísimo más. Bueno, y la empresa entra por una de esas puertas, le admiten la solicitud. ¿Qué pasa al día siguiente? Para nuestra empresa imaginaria, con los teléfonos sonando sin parar y las amenazas de embargo, ¿cuál es el efecto práctico? El efecto es inmediato y es como si se activara un escudo protector. Lo primero es que se congela la situación. Se prohíbe que los administradores empiecen a vender activos importantes o a pagarle a un acreedor sí y a otro no. El objetivo es proteger el patrimonio para todos. Se evita la típica jugada de salvar los muebles antes del naufragio. Exactamente. Y aquí viene lo más importante. Es como presionar un botón de pausa gigante. La ley ordena que todos los procesos de cobro y los embargos se detengan, de inmediato. Eso es un respiro real. Para nuestra empresa esto significa que el teléfono de repente deja de sonar. El proveedor que los amenazaba con un embargo ya no puede hacer nada. Es un balón de oxígeno puro. Les da la tranquilidad para poder sentarse a negociar un plan sin tener la soga al cuello. Y hay otro efecto clave. Se prohíbe que les terminen contratos vitales. Por ejemplo, el dueño de la bodega no los puede echar solo por esto, ni el proveedor de materia prima les puede cortar el suministro. La idea es que la empresa siga operando. Porque una empresa en marcha vale más que una cerrada. Muchísimo más. Con ese escudo, la empresa tiene el espacio para buscar la solución, que es el acuerdo. Pero, sinceramente, ¿cómo logras que gente con intereses tan distintos, el banco, el empleado, el proveedor, se pongan de acuerdo? Ese es el corazón del proceso. Para facilitar todo, se nombra un promotor. No es un jefe nuevo, Es más bien un mediador, un facilitador. Y lo primero que se hace es poner las cartas sobre la mesa. Un inventario de todo lo que hay. Y muy importante, un proyecto de calificación y graduación de créditos. A ver, ¿qué es eso de calificación y graduación de créditos? En español sencillo. Es, básicamente, organizar las deudas en una fila, según la importancia que les da la ley. Se establece un orden de quién cobra primero. Por ejemplo, las deudas con los empleados, los salarios, las prestaciones, siempre van de primeros. Luego vienen los impuestos. Después los que tienen garantías, como un banco con una hipoteca. Y así. Ok, con la fila organizada, llega el momento de votar el plan de salvamento. ¿Cómo funciona eso? Se necesita una mayoría absoluta de los votos para aprobar el acuerdo. Y cada peso de deuda es básicamente un voto. Un momento. Una simple mayoría del total. Eso suena a que un solo acreedor grande, como un banco, podría dominar la votación y aplastar a cientos de proveedores pequeños. Excelente punto. Y la ley, muy inteligentemente, lo previó. Por eso no es solo una mayoría del total.
La ley agrupa a los acreedores en clases. Están los trabajadores, las entidades públicas, los bancos, los socios y los proveedores y otros externos. Ah, ya. Para que el acuerdo se apruebe, no solo necesitas más del 50% del total de la deuda, sino que esa mayoría tiene que incluir votos de varias de esas clases. Ah, ahora sí. Eso cambia todo. Obliga a que el acuerdo tenga un consenso más amplio. El banco no puede decidir por sí solo. Necesita convencer también a los proveedores, por ejemplo. Exacto. Es un mecanismo de contrapesos para asegurar que el acuerdo sea equilibrado. Pero claro, la negociación es compleja y hay un reloj corriendo. ¿Y qué pasa si el tiempo se acaba y no hay acuerdo? Si no se logra el acuerdo en el plazo, que suele ser de 4 meses, las consecuencias son drásticas. Se termina el intento de salvar la empresa y casi automáticamente se ordena el inicio del proceso de liquidación judicial. Es el fin del camino. Hablemos entonces de ese otro camino, el de la liquidación. Cuando ya no hay salvación, ¿en qué consiste? La liquidación es, en esencia, un funeral digno y organizado. Se nombra a un liquidador que reemplaza a los administradores. Y lo primero que hace es apagar la máquina. La empresa deja de operar. Su trabajo es vender todos los activos de la forma más eficiente posible y con esa plata pagarle a los acreedores respetando estrictamente esa fila de prioridades que ya hablamos. El objetivo ya no es salvar, sino maximizar el retorno para los que se les debe. Exacto, de forma transparente y legal. Dentro de todo esto, hay un capítulo que me parece increíblemente moderno. La insolvencia transfronteriza. ¿De qué va eso? Es una de las partes más visionarias de la ley, sin duda. Reconoce una realidad obvia. Las empresas ya no operan en un solo país. Tienen activos en Miami, una sucursal en Panamá, deudas con un banco en Alemania. ¿Qué pasa cuando una empresa así entra en crisis? Un caos, me imagino. Un juez en cada país tratando de agarrar lo que tiene a la mano. Exactamente. Sería la ley de la selva. Lo que hace este capítulo es crear un marco de cooperación entre los tribunales de Colombia y los de otros países. Permite que un proceso abierto en, digamos, Estados Unidos sea reconocido aquí y viceversa. Es para que el proceso sea coherente a nivel global. Protege los activos de la empresa, estén donde estén. Justamente, para que el proceso sea ordenado para todos. Después de este recorrido, queda clarísimo que esta ley es mucho más que un trámite. Es como una pieza de ingeniería económica que busca un equilibrio muy delicado entre salvar empresas y proteger a los acreedores. Totalmente. En el fondo busca generar certidumbre. Ofrece salidas estructuradas y predecibles tanto para crisis temporales como para fracasos definitivos. La filosofía es: intentemos salvar el valor donde sea posible y si no se puede, aseguremos un final ordenado. Y para cerrar, me gustaría dejar un pensamiento. La ley tiene unas herramientas, las acciones revocatorias, que permiten deshacer negocios que haya hecho el deudor hasta 2 años antes si se considera que fueron para perjudicar a los acreedores. Suena poderoso. Lo es. Y plantea una pregunta fundamental. ¿Cómo distingue el sistema entre una decisión de negocio arriesgada que salió mal y una acción deliberada para cometer un fraude? Definir esa frontera es uno de los mayores desafíos, porque ahí te juegas el equilibrio entre fomentar que los empresarios tomen riesgos, que innoven, sin abrirle la puerta al fraude. Es una línea muy delgada.